Un saludo a cada uno de ustedes, nuestros oyentes que nos visitan aquí en nuestro canal Esperanza Juvenil Adventista. Sean todos una vez más bienvenidos. Gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros una vez más aquí en nuestro canal. Durante toda esta semana vamos a tener una serie de temas bien interesantes para cada uno de nosotros, temas bíblicos en los cuales yo sé que cada uno de nosotros se va a sentir bendecido en gran manera. Así que sean todos bienvenidos una vez más. Invitamos a que esta información puedan compartirla con cada uno de sus amigos y puedan de esta manera también ser bendecidos por la palabra de Dios. Muy bien, en esta hora vamos, antes de comenzar nuestro primer tema, que es básicamente una introducción a todo lo que vamos a ver durante esta semana. Deseo que allí donde usted se encuentre pueda inclinar su rostro y acompañarme en una oración antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias en esta hora por ese don maravilloso de la vida que nos concedes. Gracias, Padre, porque nos das de tu palabra, la cual, Señor, es una aliciente para cada uno de nosotros en medio, Señor, de las dificultades. En esta hora, Señor, al abrirla, permítenos tener tu Santo Espíritu, de tal manera que Él nos dé la sabiduría, Señor, necesaria para comprenderla en esta hora. Guárdanos, Señor, y bendice a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan en este momento. Te lo rogamos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, este tema, el primer tema de hoy, está titulado La tentación. Es nuestro primer tema durante esta semana, la tentación. Y hay muchas cosas que, diría yo, podemos hablar de este tema. Hay muchos textos que nos indican acerca de la tentación, y por qué no ir al libro de Génesis, donde realmente nos inicia la Biblia en el capítulo número 3. Lo notamos en la caída, ¿cierto?, que tuvieron nuestros primeros padres, ¿cierto?, Adán y Eva. Pero antes de eso, quisiera darles un dato, y es que la palabra en sí de tentación aparece mayormente en el libro, en el Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento, y aparece aproximadamente unas 12 veces. En el Antiguo Testamento, en algunas versiones bíblicas no aparece como tal la palabra tentación, pero sí algunos otros sinónimos que lógicamente hacen referencia a esto. Así que cuando hablamos de tentación, hablamos humanamente hablando de una atracción, ¿cierto?, hacia algo o hacia alguien de una manera humanamente irresistible. ¿Correcto? También podemos decir que es un impulso, ¿cierto?, hacer algo que nos atrae, pero que resulta o que trae algunas consecuencias, ¿no?, malas para nosotros. Resulta ser siempre algo inconveniente. Así que el libro de Génesis, quisiera que me acompañaran nuestros amigos que nos escuchan. Génesis capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo número 4, donde nos dice la palabra de Dios que la serpiente, ¿cierto?, en los textos anteriores, que era la más astuta de todos los animales que Dios había creado, empezó una conversación, ¿cierto?, con la mujer. Le dijo que si Dios no les había permitido comer de ningún árbol del huerto. Así que Eva le explica, ¿cierto?, empieza a explicarle, a decirle que sí, podían comer de todos menos de uno. Pero el versículo 4 dice: entonces la serpiente replicó a la mujer diciéndole: no es cierto, no moriréis. Es decir, eso que Dios les dijo es mentira, ¿cierto? Versículo número 5: sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros
ojos. En otras palabras le está diciendo, Dios los tiene a ustedes con los ojos como cerrados, ¿cierto? Vendados. Y sigue diciendo el texto, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que empieza allí a tentarla, ¿cierto? Es la primera tentación que vemos en la Biblia, y empieza a decirle, ¿no?, que ella tiene los ojos vendados, que hay algo más allá que ella puede obtener, pero que Dios aparentemente no quiere que ella sepa eso. Y el versículo 6 finaliza diciendo el texto que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, que comió igual como ella. Me llama mucho la atención el texto cuando dice que Satanás no le presentó a Eva la tentación como si fuera algo malo, ¿cierto? Él les dijo, ustedes pueden ser superiores, pueden ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y dice que la mujer vio que el árbol era bueno, es decir, la tentación y ese concepto que ya Eva tenía de que comer del árbol era malo, había ahora ya empezado a cambiar un poco cuando la serpiente le dice, no, el fruto no es malo, el fruto te va a dar un poder de tal manera que tú vas a ser más inteligente, vas a conocer ahora no solamente el bien, sino también el mal. Y es algo que pasa hoy con el ser humano, porque cuando llega la tentación hacia nosotros, no llega como siendo algo malo, llega como siendo algo placentero, algo que es bueno, pero finalmente sabemos, y la palabra de Dios desenmascara la trampa del enemigo, y por obvias razones sabemos que al ceder a la tentación no estaríamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estaríamos en contra de Dios. Así que a partir de allí, del libro de Génesis, la Biblia nos muestra que desde ese momento en que nuestros padres cayeron, el ser humano ha vivido a partir de ese momento de la historia esclavo y sufriendo, ¿no?, las consecuencias de esas malas decisiones, de irse en contra de lo que Dios ha establecido. Y quiero ir rápidamente en nuestra reflexión al libro de Job. Libro de Job, porque yo creería, sin duda, no podría dejar pasar esta cita, porque este personaje, a ciencia cierta, podríamos decir que es una de las pruebas más fehacientes de las cuales podemos encontrar en la Biblia, de cómo el ser humano podía llegar a ser tentado tan fuertemente como lo fue Job, ¿cierto? El capítulo número 1 nos habla y nos empieza diciendo que Job, ¿cierto?, tenía muchas posesiones. Bueno, allí no vamos por causa del tiempo a leerlo, pero usted con más detenimiento en el capítulo número 1, sus primeros versículos, dice todo lo que Job poseía, ¿cierto?, todos sus bienes, la cantidad de hijos que tenía. Y el versículo número 12, cuando luego Dios, a partir del versículo 6, empieza a decir en aquella reunión que hubo en un concilio, empieza a honrar, ¿no?, el nombre de Job y mostrarlo delante de todo el universo y decir, no he visto en la tierra un hombre tan intachable como él, ¿cierto? Así que versículo 12 dice, y el Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia. Recordemos que Satanás le dijo a Dios, ¿cierto?, en los versículos anteriores 9 y 10, que Job le servía a él no porque realmente lo amaba, sino porque Dios, que lo había cercado, le había dado bendiciones, le había dado muchas posesiones, y ese era el impulso por el cual Job decía sentir amor hacia Dios, pero no porque realmente lo amaba, sino porque Dios lo había bendecido. Esa era la excusa que el enemigo había puesto delante de Dios. Así que el Señor le dice, bueno, todo lo que tiene él, sus posesiones están en tu mano, ¿cierto? Y hay algo bien interesante allí, porque este texto por mucho tiempo
ha sido malinterpretado en muchas ocasiones, porque algunos me dicen, vio, Jonathan, allí muestra que Dios tentó a Job, porque le permitió a Satanás que fuera y le pusiera esa prueba, ¿cierto? Así que bueno, más adelante, ahora vamos a ver unos textos que desenmascaran, ¿no? Todas estas contradicciones que algunas personas creen y nos muestran que realmente Dios no tienta, ¿cierto?, a nadie. Así que todo este escenario, ¿qué podríamos decir? ¿Fue una tentación de parte de Satanás o fue una prueba que Dios permitió? Bueno, el capítulo número 2, versículos 4 al 6, dice que luego que pasó toda este desastre en la vida de Job, dice que murieron todo lo que él tenía, sus camellos, murieron sus criados, sus tierras, ¿cierto? Fueron quemadas. Incluso dice que sus hijos, tenía 10 hijos y todos murieron en un solo día. Toda esta tragedia sucedió porque Dios, como lo muestra el versículo 12, le permitió a Satanás que pudiera realizar, ¿no?, toda esta catástrofe en la vida de Job. Así que el versículo número 4 del capítulo 2 del mismo libro, el libro de Job, dice que hubo una reunión nuevamente y Satanás respondió al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano, versículo 5, toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Por qué por qué Job no había maldecido el nombre de Dios a pesar de que le habían sucedido todas estas cosas? El versículo 22 dice, a pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Job 1:22, ¿cierto? A pesar de que le pasaron todas esas cosas, dice, Job no pecó ni culpó a Dios. Así que nuevamente Satanás lo tienta y le dice a Dios que bueno, a pesar de que él había perdido todo y no lo había tocado a él, por eso es que él seguía íntegro, porque tenía todavía, salud. Así que el versículo número 6, capítulo 2, versículo 6 dice, y el Señor dijo a Satanás, bien, está en tu mano. Es decir, nuevamente le permite, ¿no?, a Satanás ahora ya no dañarle sus bienes porque ya no tenía nada, sino ahora tocar sus huesos, ¿no?, como dice en el versículo 5, es decir, poder tocar su salud. Así que dice, bien, está en tu mano, pero guarda su vida. Es decir, puedes enfermarlo, hacerle una cosa u otra, pero no vas a poder quitarle la vida. Y el versículo número 7 finaliza diciendo que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió inmediatamente a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Qué impresionante, es una historia que realmente estos 2 primeros capítulos de Job, al leerlos, nos impresionamos de cuánta maldad, ¿no?, tiene Satanás frente a los hijos de Dios, ¿cierto? Es decir, él desea tentarlos en todo, dañándole sus bienes, su salud, ¿para que qué? Para que no tengamos a Dios en nuestra mente, sino que digamos, esto es culpa de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Hoy en día, casi todo lo malo que pasa en el mundo, la mayoría de las personas dicen que fue ¿quién? Que fue Dios, ¿cierto? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantos niños aguantando hambre, ¿cierto? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué esto y por qué lo otro? Nosotros, al ver el conflicto desde una parte un poco más completa, podemos ver que es Satanás, ¿no?, quien desea que el nombre de Dios no sea honrado y glorificado. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo número 1. Vamos a ir allí rápidamente en Santiago, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice, feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de la vida que Dios prometió a quienes lo aman.
Versículo 13, escuchemos bien porque aquí está la respuesta de lo que habíamos hablado anteriormente. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Ni puede ser tentado por el mal. Y da la respuesta, dice, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Es decir, la tentación viene hacia nosotros por nuestra misma tendencia, ¿cierto?, pecaminosa hacia el mal, esa tendencia que acarreamos, ¿no?, a nuestros primeros padres, pecar, ¿no?, y entró la maldición a la tierra. Así que nos dice el texto claramente que Dios no tienta a nadie. Vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo número 26, y vamos a leer el versículo 41. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne, dice, la carne es débil. Es decir, Dios siempre está presto a ¿qué? A librarnos, ¿cierto? Pero somos nosotros los que somos débiles y no tenemos voluntad, ¿cierto? Primera de Corintios 10, 13. Vamos ya casi a ir finalizando en nuestra reflexión. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo 13. Dice, no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación os dará también la salida para que podáis soportar. Es decir, no hay una condición de prueba excepcional, es decir, una dificultad específica. Dios, dice el texto, no permitirá que Satanás tiente a sus hijos más de lo que nosotros podemos soportar. Es decir, Dios ha provisto una vía de escape, no para evitar la tentación, ¿cierto?, sino para ¿qué? Para no poder ser vencido por ella. Y yo quiero finalizar con este último texto que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice, así el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Dice que Dios libera ¿a quién? Dios libera de la tentación a los que son justos, a los que son piadosos. Y aquí tenemos que decir muchas cosas, pero una bien importante es que debemos tomarnos, ¿cierto?, de la mano de Dios y pasar la prueba. Debemos asirnos de la palabra de Cristo Jesús. Dios desea librarnos de la tentación, decía el texto, pero la carne es débil. Job dejó el nombre de Dios en alto, lo vimos en esa prueba, lo dejó en alto ante la tentación. No cedió ante la influencia que Satanás quería ejercer sobre su mente. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Qué haré yo cuando venga la prueba? Que Dios te bendiga, querido amigo, oyente, cada uno de ustedes, y esperemos que con el favor de Dios y la ayuda de su Santo Espíritu, cada prueba que pueda sobrevenir a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos pasarla y podamos soportarla. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a finalizar con una corta oración. Oremos. Padre, te damos gracias porque en tu palabra nos enseñas que cada prueba, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu podemos soportarla. Permítenos, Señor, salir victoriosos de cada una de ellas y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros. Les invitamos a que puedan seguir sintonizándonos durante toda esta semana de temas bien interesantes, temas bíblicos que yo sé que serán de gran bendición para todos nosotros. Bendiciones y que estén bien.